Y estáis hablando de una weá que era que... ¿De dónde? La predicación tiene que ser sobre una cuestión, sobre una base, weón. Con pastores así que puedan... Por eso que no se admita a ese oso weón, ¿cuánto se llama? No, ese es primitivo. No, compadre. Ese es primitivo en la emanación. Olvídate. No, pero si tú tienes que escuchar la respuesta y después contestar, pues, después debatir. Pero la respuesta que te estaba dando yo era esa. No, que el argumento ya está errado ya. Claro, todo lo que... Con Todo lo que eso- viniese después estaba basado en eso. Pero eso también es una opinión tuya. No, pues weón, si eso eso está ahí, weón, plasmado en la misma Biblia. Todos los cristianos ¿Entienden eso? entienden eso como verdadero. Yo creo que esa es una de las cosas más Es un consensuadas que existen dentro del cristianismo. Es un pilar, pues, weón. De que Cristo es el Hijo de Dios y que vino a pagar el pecado del mundo. Que era el Cordero de Dios. Venía como Cordero. Después la segunda venida viene como león. Esa es otra historia. Y dice, Puede que se hayan hecho otras cosas también que fueran como tipo y figura pero a lo que vino específicamente él fue eso. Claro, porque lo que pasa Por eso es que se dejó matar. porque lo que te quiero decir yo, que si él me preguntó a mí que por qué Jesús no había escrito libros. Ya. Y yo estaba respondiendo una de las tareas de Jesús que tiene que es relativo a eso. Yo no estaba discutiendo cuál era lo más importante, cuál de las cosas que vino a hacer Jesús era lo más importante. Sino que entre las cosas que vino a hacer Jesús, No, que tú dices, lo que yo recuerdo, puedo estar equivocado, se podría revisar, no, pero lo que yo recuerdo que tú dijiste, Jesús vino, Cristo vino a transformar a las personas. Y no sí, vino a no, eso. claro, o sea, tenía que haber completado. Entre una de las funciones de Jesús, tenía que haber dicho yo, estaba, por ejemplo, la transformación de los discípulos. no, pues, no, Pero no, es que no podía haber transformación si no se pagaba el pecado antes. Que espérate, No se espérate. pagaba el No, precio eso de la tampoco, deuda. tampoco está en discusión si ese es otro tema también. Claro, es que espérate. Ese es otro tema. Claro, ahí se va para otro tema. Pero por ejemplo, lo tuyo, lo que te dice Miguel, eso es para sacar esa idea que tienes tú de colocar la transformación como objetivo. Si tú estás hablando, de la primera venida, todo lo que se habla respecto de la venida tiene que estar basado en que Cristo vino a pagar el pecado del mundo. Ahí Ya. tiene que partir la cosa. Los discípulos de Jesús estaban llamados también a hacer carne el Evangelio, a vivirlo. Y eso es una Sí, transformación. pero los discípulos, Es una transformación. y se consiguió, pero Mira. la consiguieron, Pues No. entonces, ¿viste? Segunda ¿Por qué de no Corintios. correspondía eso? No, pero eso tampoco está en y eso discusión. termina con la misión de Cristo, no. Po. Mira, segunda. Mira, Palomo, si Cristo no hubiese muerto en la cruz por el pecado, por el pecado de la gente, ahí no hubiese tenido ningún sentido nada de nada. Claro, no, eso es cierto. Por eso, por eso. Pero la pregunta de Miguel era por qué Jesús no había escrito el libro. Por eso Ya, estaba buscando ¿por qué la no otra escribió- función de ya, Jesús. ¿Por qué no escribió el libro? Mira, acá sale. Ministro del Nuevo Pacto. Segunda de Corintios 3. Comenzaremos otra vez, Está grabando, ¿cierto? ¿sí?, a recomendarnos a nosotros mismos. Tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en vuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas del carne del corazón. Eso era más importante que cualquier libro. Que ellos vieran a los discípulos y dijeran, este es el Evangelio, esta es la doctrina. Sí, pero eso, Lo están viviendo ya, ahí. escúchame, pero ese es un llamado que le está haciendo ahí a los discípulos. Ese fue Pablo, ¿no? Eso es un llamado. Sí, Corintios escribió Claro, Pablo. Pablo es Ese- de la segunda venida. Claro. Sí, pero él conocía a Jesús en espíritu, se gloria de que él conocía, no lo había conocido en la carne. Por eso es que tú tenías mucho más conocimiento que... No, pero porque por eso que se habla, hay dos venidas. La segunda venida parte con Pablo. Y Pablo era de la parte de la segunda venida y está hablando de la transformación. Claro. Él anunciaba la transformación. Cristo no anunció transformación. No, nunca habló de eso. Él venía a pagar el pecado del mundo.
Son visiones distintas, son objetivos distintos. Tú lo estás confundiendo todo. Como tú tenías la visión desde No, aquí pero- para atrás, tú No. llegás y la acomodáis. No, yo te compro todo eso, eso tenés razón. Pero para lo que está, para la pregunta que tú me hiciste, ¿por qué no escribió libros? Por eso. No. Porque Jesús sabía que ellos tenían que vivir el Evangelio, hacerlo vida. Eso nada más. Independientemente que lo haya hecho él o el otro o el otro. Eso siempre estuvo claro, para el cristiano está claro que uno tiene que mostrar a Jesucristo en la vida, con la vida. Pero nadie Somos lo- como cartas. Sí, pero entonces ese sería, es que Pues eso, no. es que la transformación, es que la transformación no es por mérito propio, pues, hombre. Si no es por mérito propio, nada es por mérito del ser humano por sí mismo. No, no estoy hablando de mérito. Sí, pues, bueno, si tú me estás diciendo de que mientras los discípulos, mientras los cristianos no transformen sus vidas y hagan carne la palabra de Dios en sus vidas, ahí no hay transformación, pues me estás diciendo. Y nadie lo Lo que hace. pasa es que eso evita, eso elimina el Y asunto. eso no tiene nada que ver con que Jesús no haya escrito un libro o no, pues, Claro. sabiendo leer y escribir. Porque ¿para qué necesito un libro si estoy viendo el Evangelio en vida? ¿Cómo se vive el Evangelio? Sí, pero lo ves. Entonces, no necesito un libro porque ya... Claro, para las generaciones venideras, claro. Y si hay personas que dan testimonio igual, Y si nadie transforma su vida como sucede, nadie lo ha hecho. Entonces el mensaje de Cristo muere, porque si él confió en que alguien iba a cambiar su vida en pos de la transformación, no entre tanto Y en base siempre- a eso no escribió un escribió libro un libro. de su puño y letra. entonces Entre el tanto, mensaje muere. entre tanto siempre hay alguien, po. Por ejemplo, entre tantos está Juan, por ejemplo. Juan yo creo que vivía el Evangelio. Sí, pues yo no lo conocí, ¿Cómo pues, voy a poder creer? yo no lo Si ni conocí, siquiera no. lo conociste, yo weón. no lo conocí, no sé cómo realmente era su vida. Pero de los que veo yo y de los que dicen que siguen a Cristo, no veo de que haya esa transformación. El que tenía más conocimiento yo creo que era Pablo. El que vivía el Evangelio creo que era Juan. Pero a lo que voy, ¿quién ahora Ya actualmente, te estás desviando más todavía de la conversación, po. Si tú sabes que desvías el tema. quién No, actualmente, quién actualmente cumple eso como para que la orientación que tú le estás dando o la justificación que tú le estás dando de que Jesús no haya escrito un libro fue por tal cosa, que es que la gente escribiera en su corazón, en sus propias vidas, el Evangelio de Cristo. Cristo iba a escribir en las mismas personas, iba a hacer carne ese Evangelio en la vida de las personas. ¿Quién tiene eso? Nadie. Entonces quiere decir que nunca escribió nada. Ni en papel ni en la vida de las personas. Mira, hay cosas que son súper evidentes, pero tampoco las sabía nadie. Y Dios me la reveló eso del... Y yo creo que no la sabe nadie porque no se ha educado mucho. De que Dios vino a resetear todo. Principalmente terminar con la confusión. Viste, principalmente terminar con... Si no vino a eso. Esa es una de las labores más importantes. Yo creo que esa es la dos más importante. No, si no vino a eso. ¿Entiendes eso? Métete eso en la cabeza. Vino una cosa que esa era la más importante, pagar el precio del pecado del Él tenía del que mundo. morir en la Eso cruz. era. Ese era su objetivo. Ese ¿Cómo era se su objetivo. pagaba eso? Con sangre. Tenían que matarlo a él. Esa era la forma. Está tipificado en el Antiguo Testamento con los rituales de matar el cordero, el cabrito, todo eso. Pero eso tenía un objetivo. Ese es el objetivo. ¿Y no se ¿no? cumple el objetivo? De esa forma se mostraba en el Antiguo Testamento, de esa forma se mostraba cómo sería el pago del pecado. Por eso de que hacían eso los hebreos. Hacían esos sacrificios para limpiarse. Pero ¿qué saca? Pero la deuda igual continuaba. Después tenían que volver a hacerlo de nuevo en la próxima fiesta hebrea o que sé yo, la próxima reunión. Yo no me sé bien cuáles eran todos los rituales. Pero cuando viene Jesús, todos esos sacrificios quedan en el pasado porque ya fue pagada la deuda. Pero ¿qué saca con Eso pagar la deuda? es que esa otra historia es un palomo. Ahí la estoy desviando. esa otra Pero historia. el propósito más importante, el propósito final, es que ellos terminen con la confusión, que vean la luz. ¡Mira luz! Jesús viene a traer la luz, eso es lo más importante. Y parece que eso no le interesa casi a nadie ni a muchos.
Pero ¿de qué forma trae la luz si es que no escribió un libro? En primer lugar, Espérate, si no escribió un libro y más encima dice que va a escribir su ley en la carne de las personas, en la vida de las personas y nadie refrenda eso. Entonces, ¿dónde está la luz? la primera luz, en primer lugar, hay una tremenda ignorancia porque no se ha explicado la verdad. La ley de Jesús es la ley del amor, nada más. Entonces, si no saben cuál es la ley, ni cuál es el pecado, ni para qué se tienen que preparar. Eso tenía que haberlo dicho él. No, Lo pero supone él, en letra. él no se lo dijo. ¿Y para No, qué se tienen que preparar? dicen que dijo eso, pero ¿lo habrás dicho realmente? Sí lo dijo. Es el ¿Cómo sabes tú? Por, Si eso lo escribió un hombre. por eso de que te voy, o sea, por eso que voy de que era importantísimo que Jesús mismo haya escrito un libro. Porque eso sería irrefutable. Eso lo dijo él. Po. Eso sería irrefutable. Porque con tus propias palabras tú estarías desmintiendo lo que dice que se dijo de Jesús. Porque tú dices que tú crees en lo que dijo Cristo nomás, no lo que dijeron los apóstoles. Y resulta que lo que se dijo que dijo Cristo lo escribieron los apóstoles. Sí, pues los apóstoles fueron tan honestos, tan transparentes, Ah, pero es que ahí hay que confiar en eso, hombre. tan No es lo honestos, mismo, que no es ellos- lo mismo que cuando algo es, que cuando una información es de primera fuente. Por eso que era importante y altamente relevante Sí. que Jesús haya escrito un libro. pero ellos fueron tan honestos que incluso se nota la diferencia entre la opinión de ellos y los errores que tienen ellos con lo que habló Jesús. El tiempo empezó a demostrar de que ellos tenían cosas que eran pasajeras como cosas eternas. Y lo que Jesús dijo es permanente, en verdad es permanente. Pero volviendo un poco a lo que estamos analizando recién, yo no veo que se salga del tema. Lo que hace es aclararte de que, en lo que tú vas a basar tu argumentación respecto del tema central está errado. Eso es lo que hace. Y de ahí, claro, se desvía la cuestión, pero lo que hace es decirte, cuidado, o sea, tú estás argumentando eso, pero eso está mal, pues, o sea, la base Creo de... que en primer lugar ese es un tema para otra emanación, o para la que estamos viendo ahora, pero como te digo, Jesús tuvo varias funciones, Jesús no vino una sola cosa. Vino a iluminar, vino a liberar al pueblo de Israel, vino a traer la paz, Pero, ¿cómo digo? vino a morir por los pecados. Pero si cuando tú hablas de liberar al pueblo de Israel, el pueblo de Israel siguió estando sitiado y siguió siendo gobernado por los romanos. Sí, pues rechazó a Jesús. Si lo único para lo cual se cumplió fue el objetivo principal para el cual él vino, que era morir por los pecados de la humanidad. A eso Él no venía. podía mostrar otra cosa. Po. Él no podía andar haciendo samba y canuta. Po. Porque cumplía con ese objetivo, con el objetivo principal. O sea, por el hecho que hizo milagro, vino a hacer milagro. No, ya no, entonces, por eso. weón. no, pero vino a hacer varias cosas, sí. Vino a comer, vino a cagar, vino a reírse también, a todo eso también. Pues. No, Pero o sea, cuando alguien viene a algo es porque es a lo principal a lo que se refiere. Pero, Pues. claro. Lo que los profetas dijeron aquí iba a venir él. Los profetas lo dicen. Porque el palomo, y A lo que traer decía la yo luz, recién el no, no, palomo, a liberar y lo que a los que decía están encarcelados. Y lo que decía Acá hay yo, libertad. Luis, y lo que le decía yo al palomo cuando tú fuiste a comprar al Sancho, y que al palomo le gusta confundir, enredar la cuestión cuando empieza a decir a qué no vino, por ejemplo. Entonces, eso no es relevante. Lo relevante es a qué, el objetivo. ¿Qué es lo que Porque dice? yo puedo estar eternamente hablando de alguien de lo que no hizo. Pero para que veáis que tú también te equivocás y estáis El bastante aspecto equivocado. es infinito. Estáis bastante equivocado porque los mismos profetas dijeron a qué venía. Él vino a liberar a los presos, a traer libertad, entre otras cosas. Así que no vino a hacer una sola cosa. Él vino a hacer varias cosas. No, si no, nadie. Pero es que tú no puedes basar el análisis en los accesorios. No, Eso que, son cosas es que eso no es accesorias. accesorio porque eso lo dijo un profeta. El Sí, profeta es dijo que- que venía a liberar Sí, a- pero eso es consecuencia del pago o sea, eso que dijeron esos profetas, eso que tú estás citando es consecuencia de cumplir el objetivo principal, pum. Ahora, ¿cómo iban ¿Cómo a entender? perdonar los pecados si no sabían cuál era el pecado? ¿Cómo voy a perdonar un pecado si no sé cuál es el pecado? Si ellos no tenían, y Jesús dijo que ellos no sabían cuál era el pecado. Pero si la deuda no era con ellos eran los deudores, ellos daban lo mismo si se enteraban o no se enteraban cuál era el pecado. Lo importante que con quien estaba la deuda fuese cancelada.
La deuda se cancelaba con la muerte de la cruz, con la muerte de Jesús y con sangre. Tenía que correr sangre por su cuerpo. Si moría de otra forma, no valía. Por eso es que no podían ser quebrados sus huesos. Porque Claro, los crucificaban. ¿cómo no entender? O sea, vino a que sus huesos no fuesen quebrados. No, pues no vino eso. Pero eso es consecuencia de lo primero. ¿Cómo era? Es una condición. ¿Cómo iba a perdonarme Dios si yo no sé de qué me está perdonando? ¿No te parece a ti que eso son puras tinieblas? Que no. Jesús traía la luz. Tú ni siquiera tenés que saber por qué te están perdonando. Lo importante es que se perdone porque ese es el objetivo principal. Después se te explica por qué. No, eso Cuando ya soy liberado. antes. De hecho, Jesús lo hizo antes de morir. No era condición pagar los pecados del mundo, conociéndolo antes, los pecadores, ¿cuál era su pecado? Esa no era condición de lo otro. Lo principal es lo más importante. Si no conocí lo principal, no sacáis nada con conocer los accesorios. Es que si a mí me perdonan los pecados y yo no sé cuáles son los pecados, voy a seguirlos haciendo la misma No, después viene otra etapa. Es que la cuestión no terminaba ahí. Comienza otra etapa. Ahí comienza otra etapa. No pasa nada con eso. No, yo considero que uno tiene... Lo principal de Jesús es traer el conocimiento, traer la libertad, traer la luz. Y sobre eso, el perdón de los pecados. Yo tengo que saber, tengo que arrepentirme. ¿Cómo me voy a arrepentir si no sé quién es Es que tú estás basando eso, es que tú estás basando lo que estás diciendo por el mérito propio de las personas, y no. Porque mira, fíjate en la adúltera, Palomo, fíjate en el caso de la adúltera. Fíjate, le llevaron a la adúltera a Jesús y toda la cuestión, y que tenía que morir y todo eso. Y él no le preguntó a ella si cuando la liberó de sus acusadores, no le preguntó, ¿sabes por qué pecaste? ¿Este es tu pecado? No, le dijo, ¿dónde están tus acusadores? Claro. Alguien aquí te ha acusado y dice, no, ni yo te condeno, ve y no peques más. Punto. ¿Y cómo no va a pecar más si no sabe cuál es el pecado que cometió? Pero el hecho... ¿Hay una contradicción? No hay contradicción porque el hecho que le diga que ve y no peques más, no le está diciendo que no la va a perdonar más. Porque aquí es lo que vino él, a quitar el pecado del mundo, a perdonar los pecados del mundo. El perdón del pecado era eterno. Pero el hombre tiene que saber, es importante que el hombre sepa qué es lo que le está perdonando y qué es Para el más pecado. adelante, eso ya para más adelante, un palomo. No, pues eso lo enseñó Jesús estando en vida acá. Pues. Eso es lo que dicen los ¿Y por qué se sigue pecando? ¿Por qué la gente sigue pecando? O sea, que la gente sigue pecando y ya no tiene perdón. Porque a la gente no le interesa eso. A la gente le interesa perdonar los pecados nada más y la gente no le Por interesa eso, qué es pecado. porque da lo mismo, hombre. No si, da lo mismo. si la deuda fue pagada, No da lo mismo porque da lo mismo. el pecado trae un montón de consecuencias negativas. Esa es otra historia. Pero no se pierde la salvación, no se pierde el alma. Esa es otra historia. Antes tenía que hacer todos los años, cada 7 años, un ritual. Ahora después se terminó. Porque el pecado fue pagado eternamente. Yo creo que es importantísimo No, para hasta el arrepentir. pecado de la primera venida Dice, entonces. arrepentíos. Hay que hacer arrepentimiento primero para recibir perdón del pecado. Y yo, si no me arrepiento, ¿cómo voy a arrepentirme si no sé lo que hice? Pero ¿cómo, güey? ¿Cuál de las cosas Entonces, dice ¿qué sentido tiene que Jesús haya muerto en la cruz? Si tú no te Para el bautizas... perdón de los pecados. Oye, Por eso, entonces, ¿por qué te estás sintiendo culpable? Para que me los perdone. Y el Para bautismo. arrepentir. Pero si ya para- fueron perdonados, ya vas a los mirar atrás. Palomo, el bautismo, con el bautismo se te perdonan los pecados, ¿no? No, el bautismo tiene otro significado más profundo. Sin embargo, la Biblia dice lo contrario, dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en el nombre de Jesús Jesucristo, para remisión de los pecados, para perdón de los pecados. Claro, tienen que arrepentirse. Claro, Y bautizarse. Y bautizarse. Y- Entonces, si no te bautizas, no estás entonces por eso me confirma lo que se primero. No, pues si tú dijiste que para la remisión de pecados no era necesario bautizarse, pues. Tú me lo acabas de decir. No, pero el bautismo es un simbolismo, pero ¿qué es lo que pasa con el Me lo bautismo? ¿Qué acabas pasa? de decir, José. Pero ¿qué es lo que es el bautismo? Pero no voy a estar ¿Qué es cambiando lo las que es el bautismo? posturas cada rato, El bautismo es cabrón. nacer de nuevo, es resetear. El bautismo significa
nacer de nuevo, significa Pero yo te pregunté, olvidarme de todo lo que no. me enseñaron y por lo que me enseñó Cristo me tengo en el corazón. Palomo, Eso es el bautismo. Palomo, yo te pregunté recién si es que con el bautismo se te perdonaban los pecados y tú me dijiste que no, que tenía otro significado eso. Resulta que la Biblia dice todo lo contrario. La Biblia dice, esos apóstoles tan honrados que tú decís que eran, ¿Ya? el mismo apóstol Pedro dijo, bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para remisión, perdón de los pecados. Pero para el perdón, pero el bautismo, porque sin el bautismo, si tú no te reseteas, si tú no te transformas... No, si no está hablando de resetear, está hablando de bautismo. El bautismo significa eso. No, el bautismo no El significa bautismo- eso. El bautismo lo que es que si tú te bautizas, recibes el perdón de los pecados. No, Es que tiene que no, arrepentir. el perdón de los pecados es después que me arrepiento. Me arrepiento, me bautizo, vuelvo a nacer, saco todo lo que me enseñaron lo malo, porque ya sé lo que es pecado, Estoy arreglando la ahí puedo recibir el perdón de los pecados. Dice, arrepiéntanse, bautícense y reciban el perdón de los pecados. Son tres cosas distintas. Claro. Palomo está pegado en la mierda. Pero claro, si yo no puedo recibir el perdón de los pecados si no estoy arrepentido. ¿Sabes qué, Palomo? Tú... O sea, tú me estás diciendo que una persona que no está arrepentida puede recibir el perdón de los pecados. Palomo, El pecado, mira, el perdón, mira, lo que tienes que hacer tú, No. si hay dudas respecto de cómo es este asunto acá, tenés que ir para atrás y ver cómo es el tipo de figura, cómo era la parte primitiva de esa ceremonia. Lo que hacían los compadres, venían, compraban un animalito, lo llevaban donde el sacerdote lo mataba, lanzaba la sangre y tenías perdón de pecado, tus pecados eran perdonados por un tiempo. Acá es lo mismo. Tú cuando la primera vez que vas donde Cristo te bautiza, recibes a Jesucristo como tu Salvador, de ahí tus pecados son perdonados eternamente. Bueno, eso se contradice con lo que le dijo Jesús a los fariseos. Le dijo, por cuanto dice, decir, vemos, el pecado permanece en ustedes. Ellos tienen que reconocer que no saben, que lo que hicieron y enseñaron era malo, arrepentirse y ahí ese perdón No, los ellos pecados. tenían que reconocer quién era el Mesías, quién era el Cordero. No, lo que te estoy Ellos diciendo, tienen que recibir el perdón de lo que te estoy diciendo. Y de ahí la remisión de los pecados eternos, no tenéis que estar yendo a cada rato a hacer esa cuestión. No, eso es cierto, pero lo que voy yo que no puede haber perdón de pecados si no hay arrepentimiento. Tiene que haber arrepentimiento. Yo tengo que saber de qué me perdonó Jesús. Porque esa cuestión mística no tiene que ver. El propósito es un cambio, es reconocer, la estoy embarrando en esto, no lo voy a hacer más, me arrepiento, me siento mal por lo que hice. Y perdóname Jesús y tengo el perdón. Eso lo hacían antes, pero no había el perdón, porque el hombre no se podía comunicar con Dios. La diferencia es que cuando Jesús vino y su sacrificio, el hombre se puede conseguir el perdón de los pecados. Esa es la única diferencia. Eso. Entonces, ¿qué fue lo que vino? A pagar el pecado del mundo. Pero eso transforma al ser humano, lo convierte, lo transforma completamente. No transforma nada. Una persona que ha sido perdonada porque ha tenido toda una transformación. Yo nunca he visto una persona que se haya transformado. Sí, pues muchos. No, la transformación es otra cosa. Si no depende de la persona, la transformación, hombre. ¿Cuántos han dicho, a mí en iglesias evangélicas han dicho, yo era esto, yo era lo otro, y ahora dejé el trago, dejé todo eso? No. ¿Quién me asegura a mí que eso es verdad? Puede que sea mentira, ¿verdad? Pero eso es parte. Es que no, ¿cómo hacer parte de qué? Algunos pueden estar mintiendo, otros no. ¿Parte de la mentira? No, si nadie se transforma. Estoy hablando de lo que no Hay personas que se han transformado y han cambiado. Hay personas que han salido de la droga. Palomo, Sí, pero personas que han salido de la web no han tenido que necesidad de entrar a ninguna iglesia. Palomo, estás hablando de lo que no sabí. No, la transformación es otra cosa, no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo. Entonces, no es solamente que Jesús vino a conseguir perdón, es todo un... vino a varias cosas Jesús. Jesús puede hacer varias cosas al mismo tiempo. No, esas otras cosas que decir tú se desprenden del objetivo principal que te estamos diciendo. Jesús era profeta, era maestro, tenía todos los ministerios. Vino a hacer varias cosas. La más importante es la liberación del hombre. Todos hacemos varias cosas, un palomo. La más importante era la liberación del hombre, saber el perdón de los pecados y el arrepentimiento. Yo soy hermano, yo soy amigo. Tengo un montón de funciones, un palomo.
Pero yo tengo que definir cuál es mi objetivo principal y en base a eso dirigir todas esas otras acciones en base a ese objetivo. Y eso fue lo que hizo Y Cristo. todo está dirigido a eso porque dice, el Juan Bautista ¿Dirigido a dice, qué? ¿Dirigido a qué? arrepentidos y hacer frutos dignos de arrepentimiento. Eso significa un cambio. Arrepentidos y hacer frutos dignos de arrepentimiento. ¿Para qué? Porque iba a llegar a Jesús a perdonarnos. Entonces, no es una cosa que si yo paso por acá, ni ¿Cómo? me ¿Qué va a perdonan. decir Jesús a perdonar? Pero si ya perdonó ya, po. Yo tengo que pedir perdón pues, para recibirlo. Y tengo que saber de qué me va a perdonar. Pues. Si no es un trámite burocrático, no es un baño. El nacer de nuevo tampoco es un baño. Ni el perdón de los pecados no es un trámite que hay que hacer bueno, ahí en... No. Pues. Entonces, creo No, que... tú te estás... No. Tú te has metido en lo que le meten en la cabeza los pastores, los sacerdotes, todo eso. Tú te estás poniendo cargas. No, carga no. Y después que- otra más, y después, No. no pequé, chuta, No, tengo que arrepentirme de Jesús nuevo. vino a sacar esa carga. Porque Pero la gente tú vas a tenía seguir carga, cargando, po. tenía que saber de qué me arrepentir. De no saber amar. Ese es el pecado. Pero si tú vas a seguir No amar. cargando. No amar. Y si la gente no sabía eso y no se arrepentía del daño que le hizo al prójimo, que ese es el pecado, dañar al prójimo. El pecado no es ser homosexual o ser o ser negro, no, el pecado está bien definido. Ni tampoco ser extranjero como pensaban muchos judíos. Entonces el pecado es no amar al prójimo, dañar al prójimo. De eso tenían que arrepentirse. Entonces, lo que está diciendo tú es una superficialidad total. Po. Una superficialidad total. ¿Dónde, güey? No sé quién te enseñó esa cuestión de a dónde. Po. No, varón, tú no No sabéis nada, Miguel, no sabéis nada. No, varón. Jesús vino a iluminar, a traer la luz. No, Jesús vino a morir en la ¿Cuál fue lo cruz. principal de lo que vino Jesucristo? Es el punto. Eso ¿Cuál fue el mismo, principal que son, objetivo? son tres cosas en una. No, el principal objetivo. ¿Cuál fue el principal objetivo? Liberar al hombre. Es un libertador Jesús. Liberar al hombre del pecado. Para liberarse del pecado uno tiene que arrepentirse, No, tú no tenés que hacer nada. nacer de nuevo, resetear todo lo que... Entender qué es lo que es el pecado, arrepentirme ¿Y cómo la persona se libera? y recibir el perdón de los pecados. ¿Cómo Cristo libera al hombre, a las personas del pecado? ¿Cómo los libera? Cristo, ¿cómo los libera? Jesús es el que perdona. No, yo te he preguntado, ¿cómo los libera? ¿De qué forma los libera? ¿Qué es lo que tuvo que hacer Cristo para liberar a las personas? Bueno, varias cosas. En primer lugar, es decir cuál era el pecado, porque tenían como dice Miguel, tenían un montón de carga, habían inventado un montón de mandamientos que no eran de Dios. Tenían un montón, que igual que las religiones, están llenos de prohibiciones, que no Ya, tienen pero nada que ver con Dios. ¿cuál es la acción que hizo Cristo para que las personas fueran liberadas? Explicar qué es lo que es el pecado. ¿Qué es lo que es el pecado? Es el pecado, no amar al prójimo. No amar al prójimo. Ya, y si hubiese dicho eso, si No hubiese hacer daño al prójimo. hubiese dicho eso y no muere en la cruz del Calvario, ¿qué pasa? ¿Tiene sentido eso? No. Entonces, ¿cuál es lo importante? ¿Cuál fue la acción que hizo Cristo para que la gente recibiera el perdón de los pecados? No, lo más importante es que morir en la cruz. Eso, un palomito, Sí, eso, no, eso yo nunca lo he negado. pero es que tú te enredas en lo otro. No, Si digo, lo otro puede yo ser nunca lo he negado. importante, puede Ya, ser está bien. importante, pero va detrás de esto. Por eso que se habla. yo digo, ¿Qué es lo que hizo mira. Cristo? Mira, Paloma, espérate, escucha un poco, cálmate un poco y escucha. ¿Cuál fue la misión, la misión de importancia que tuvo Cristo acá en la tierra? Fue Morir por los pecados. morir por los pecados. Ya. ¿Qué acción tuvo que hacer para que las personas pudieran recibir ese perdón? Morir en la cruz del Calvario. Eso es. Da lo mismo. Hay muchas cosas que también hizo. Hizo milagros para demostrar No. que él era el Hijo de Dios, que tenía poder, dejó callados a los fariseos, los ridiculizó, un montón de cosas. mira. Pero que hizo esas cosas, eso no puede ser lo importante. Hay tres tipos de cosas. Las accesorias. Las que tienen que ver con el perdón de los pecados son indispensables y el perdón de los pecados. El perdón de los pecados es lo más importante porque la meta final es la razón. Las que tienen que ver con eso son el arrepentimiento y la luz, iluminar para que ellos al darse cuenta de la embarrada que hicieron, sintieran arrepentimiento. Porque no estaba el Espíritu Santo. Entonces Jesús hacía el papel del Espíritu Santo. Le hacía ver lo que habían cometido. Y lo accesorio era que sanaba a los enfermos,
y otro montón de cosas más. Pero esas tres cosas eran importantes, que la luz, el arrepentimiento Y la y luz. el perdón. Las tres cosas son importantes y van de la mano, porque una cosa no funciona sin la otra. No puede haber perdón de pecados si no hay arrepentimiento, no puede haber no saca nada con arrepentimiento si no hay perdón de Todo pecados. eso es parte del mensaje de Cristo. Entonces una sola cosa. Es que eso es parte del y lo mensaje. otro, y si no hay luz, no tiene ningún sentido. El sentido es que la persona se transforme. O sea, la persona sufre ¿De qué sirve todo eso, Palomo, si no muere en la cruz del Calvario y después... Claro, por eso te digo que eso es lo más importante, pero lo que te quiero decir Eso es lo yo, que estamos que sí diciendo. es importante transformarse, porque era parte de eso. ¿Por qué? Porque la transformación nos convierte en libros vivos, en cartas que se pueden ver. No es lo mismo que yo lea un evangelio en un libro, que yo vea cómo vive un cristiano, cómo tiene que vivir, Yo cómo nunca, vivió Jesús. yo nunca he visto un cristiano que vive así como dice que tiene que vivir. Nunca lo he visto. Esa es otra cosa, pero ese sería el Entonces problema. no tendría sentido la venida de Cristo. Si lo único que hace tener sentido la venida de Cristo es que murió, que se cumplió eso. Ahora, de que otros no acepten eso y no quieran acercarse a eso, ya es otra historia, pero él cumplió su objetivo. Por eso que ahí tiene sentido, por eso que hace Pero tener sentido. ahí te doy la razón, digo, ¿por qué Dios no escribió el libro? Para incentivar eso, para incentivar que nosotros nos convirtiéramos en libros vivos. Eso tenés que demostrarlo. Claro. Es una teoría tuya, una Lo que hipótesis. se afirma se tiene que demostrar. Es una hipótesis tuya. Si te la leímos. No, pues es una hipótesis. Te la leímos, está en la de Corintios 3, Corintios 3. No, si es una Cartas hipótesis. vivas. Es una hipótesis. Es una hipótesis. No, pero está en la Ahí Biblia. pero tú estás concluyendo a partir de eso. Lo que está hablando Pablo dice, otra historia. Está hablando de que hay que hacer cartas vivas y toda esa cuestión, pero eso lo está diciendo porque ustedes son cartas vivas, entonces por eso que el maestro no escribió ningún libro. No dijo eso. Y cuando dijo el profeta que Dijo. iba a escribir la ley en nuestros corazones, Jesús, significa que íbamos a ser leíbles. Pues. Íbamos a ser leíbles porque ya está Yo no veo a escrito nadie todo. leíble con respecto a eso. ¿O tú conocías a alguien? ¿Hay conocido a alguien que sea leíble en su vida respecto a Ese es otro asunto. Ah, ya, pues, ¿viste? Pero eso es lo que dijo el profeta que no sé Jesús también. Entonces, no lo divirtemos la cuestión. No, que no divirtuemos. Detrás de la verdad, buena emanación. Palomo, Sí, tú. no, Bueno, acá hay una emanación grande que uno puede recibir el perdón sin Palomo, arrepentirse. No, Palomo,